Pues buenas tardes a todos, que no os veo, ahora os veré. Estoy encantada de estar aquí con María y con todos vosotros. Y nada, pues yo soy, a mí me gusta decir reconstruccionista, ¿no? En España es perito judicial y, por ejemplo, fuera de este país, pues es experto forense o forensic expert, como en Estados Unidos, que es donde la cuna de la reconstrucción de accidentes de tráfico, de siniestros viales, escenas del crimen, etcétera, etcétera, porque hay muchas cosas o mucha ciencia que se comparte entre unas cosas y otras. A ver, yo estudié, pues, si no lo vais a creer, pero la primera carrera que estudié fue Historia del Arte. ¿Vale? No tiene nada que ver. Y ahí me di cuenta que es muy bonito el arte, pero que prefería investigar. Entonces ya, bueno, luego empecé con una parte de conservación y explotación de carretera, que es una parte de la ingeniería. Ya hice reconstrucción de accidentes de tráfico, hice varios expertos universitarios, biomecánica aplicada al impacto, que también se utiliza bastante en la física, ingeniería y demás. Y me fui a estudiar a Baltimore, estuve también en Nueva York, en fin, porque es multidisciplinar lo que en España o en Europa no se puede conseguir para ser un buen reconstruccionista, pues te tienes que ir a otros países a estudiar. Y eso fue lo que hice. Y bueno, he trabajado con policías de todo el mundo, sobre todo de Medio Oeste, Dubái y demás, o Emiratos Árabes, Estados Unidos y Latinoamérica, aparte de Europa. Y nada, encantada de estar aquí. Espero que os haya gustado mi libro. Si no, ya me lo decís, que tampoco pasa nada. Simplemente eran pues 8 reconstrucciones. Bueno, simplemente no, que fueron 8 reconstrucciones en la cual, bueno, pues me desplacé a cada uno de todos los puntos de que fueron los siniestros. Realizamos topografía forense, que es una ciencia a la cual yo utilizo muchísimo, sobre todo en la reconstrucción de accidentes de tráfico, porque te da mucha información que te puedes guardar en el cajón años y años para luego poder utilizarla. La fotogrametría, bueno, obviamente la trayectoria, todo eso, pues una calculadora te sirve, no hace falta que seas un experto en física, pero bueno, necesitas saber una serie de conceptos y sobre todo de utilizar ciencias y tecnología, la cual siempre está avanzando y siempre tienes que estar, pues, ponerte al día en ella. Y bueno, a mí me encanta, así que para mí no es ningún problema. Así que nada, preguntarme ahí todo lo que queráis. Muchas gracias, Miriam, por la presentación, Nada. súper interesante. Yo creo que no se podían imaginar ellos de todo lo que hay detrás a nivel de estudio y conocimiento. Así que súper interesante. Vamos a empezar, ¿vale? ¿Quiere empezar alguien o voy diciendo yo en orden la lista? Porfa, empezar, que yo ¿Algún soy grupo quiera? muy normalita y accesible. Podemos hablar Sí. tranquilamente, chicos y chicas. Rubén, Rubén, el emoticono es que tú. ¿Cómo será un emoticono? Sí. Venga, hola, Rubén. Hola Rubén, ¿qué tal? A ver, te escuchamos. No No, te no te oímos. escucho. No, no le tengo bloqueado, ¿no? No. ¿Abajo le has dado el micro? ¿O arriba en los permisos? Hola, Ahora, ahora. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué Perdonad que no tal? me Uy, daba aclarado. Hola, Miriam, ¿qué tal? Hola, Bueno, Rubén. por mi parte, felicitarte por el libro. A mí me ha gustado, me lo he leído todo, no solo aparte mi capítulo. Y bueno, para no Gracias. extenderme mucho, voy a pasar con un las segundo, preguntas. Rubén. Dime. Dime los miembros de tu grupo, que los... Sí, perdona. En nuestro grupo estamos Adri, Emilio, Isaac, Vale, Joel. dime nombre y apellido. mm, No me lo sé. pues lo siento Vale. muchísimo, pero no tengo los No pasa apellidos. nada, vale, no pasa nada. Emilio, Isaac, como te decía, Joel, Pablo, Sonia y Patri. Vale, perfecto. Puedes proceder.
Vale, bueno, son bastantes preguntas, no sé hasta qué punto nos dará tiempo porque Dispara. también el Venga. resto de compañeros tienen que participar. Entonces, Sí. bueno, ya pues la primera, por ¿Qué ejemplo, capítulo tocó o a mí elegiste? personalmente me tocó el de Grace Kelly. Ah, ok, perfecto. Bueno, yo te voy a hacer las mías, por ejemplo. Eh, ¿Cómo se consigue información tan veraz Ujú. sobre cada caso, en particular el mío? Pues mira, eso es muy sencillo. Y cuando yo doy clases que en la Universidad para Fuerzas y Orden o de Seguridad del Estado, siempre digo, fíjate en la evidencia forense. Después de tantos años, como por ejemplo es el caso de Grace Kelly, obviamente se pierde. Pero cuando la policía, la Guardia Civil o en Mónaco, su policía y demás, realizan un informe en el cual, aunque fuera hace muchos años, se recoge mucha información. Se recogen fotografías. Y yo por eso hago mucha fotogrametría, porque es en esa fotogrametría tenemos mucha información, mucha evidencia forense, que es la que nos dan esos datos que necesitamos para reconstruir lo que ocurrió realmente. Porque además eso pasa en todos los casos, en toda la reconstrucción de accidentes o de siniestros viales, tú necesitas solo y exclusivamente atenerte a la evidencia forense. Es decir, hay indicios y hay evidencia. Los indicios te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, a una persona ya sin accidente, tú ves que está en el suelo con un agujero de bala y una pistola al lado, ¿no? El indicio es, en un primer momento, que esa pistola se supone que ha sido el arma homicida, pero eso hay que corroborarlo mediante la ciencia. Huellas dactilares, ADN, calibre de la bala, ¿me explico? Y entonces pasa a ser evidencia forense. Pues los accidentes de tráfico es exactamente igual. Nosotros necesitamos una serie de evidencias que nos digan lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque la gente miente y miente continuamente. Entonces, un testigo te sirve para situar una historia, ¿no? Una realidad o surrealidad, pero para situar, bueno, pues en escena, poner en escena los diferentes factores que hay. Pero solamente lo puedes concluir con esa evidencia forense. Entonces, si tú tienes acceso a toda esa información que puede ser el informe policial y sumarlo a lo que te da una escena, porque dirás, ¿cómo es posible, no? Que en una escena como una carretera, como la curva en la que murió Grace Kelly, ahora haya evidencia. Obviamente no hay evidencia. Pero sí puedo calcular trayectorias con la circunferencia que tiene esa curva, ¿no? Entonces ahí ya entramos en matemáticas y física y demás y en topografía forense. Nosotros sabemos a qué velocidad tuvo que venir para salirse en esa curva o depende de la velocidad, dependen de muchos factores, pero esa evidencia forense que te puede dar esa infraestructura o ese lugar o esa vía es la que también utilizamos sumada al informe y todo lo que se recogió en su momento. Vale, pero por ejemplo, en el caso de autopsias, Uy, eso es maravilloso. No te puedes imaginar la cantidad de información que da una autopsia. Una autopsia te da pero quiero información. decirte, ¿cómo puedes acceder a una autopsia? Pues mira, te voy a dar un secreto, porque en España todo es muy inaccesible. En España. Pero si te vas a Estados Unidos, todo es muy accesible, aunque parezca lo contrario. Nosotros tenemos público los informes policiales en Estados Unidos. Aquí es más difícil, tienes que estar dentro del procedimiento judicial. Tienes que estar en ese procedimiento, por ejemplo, yo soy designada como perito de parte o bien perito designada por un juicio, o sea, por un juzgado, pero en otros países, como te comento, en Estados Unidos, es muy fácil acceder tanto a los informes policiales o Paul Walker, la autopsia, es súper fácil y además es que es legal hacerlo. Entonces ahí no hay ningún tipo de problema. Vale. Te voy a hacer alguna otra pregunta de mis compañeros para no extenderme mucho tampoco. Eh, por ejemplo, ¿ha encontrado información que haya decidido omitir o información totalmente contradictoria a lo que se expresaba en el caso? ¿De Grace Kelly No, no, en o de general. cualquiera? Obvio. O sea, Diana de Gales o Lady Di o Diana
es un caso realmente que deja la puerta abierta para la conspiración y ahora lo comentaremos seguramente con el grupo que le haya tocado Diana, pero no es que omita, es que simplemente todas las líneas de investigación se cierran sin llegar a una conclusión. Es decir, yo cuando empiezo una investigación realizo una serie de hipótesis, ¿no? Una serie de hipótesis que tengo que corroborar con esa evidencia, la cual tengo que encontrar. Si no tengo nada, no puedo cerrarla. Y luego dirán, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, pero sí es evidencia de una mala investigación. Entonces, por eso siempre tienes que continuar hasta el final. Y en el caso exclusivamente tan surrealista, que es el de la princesa Diana y Dodi Al-Fayed, en ese, créeme que es tan contradictorio. Si, por ejemplo, culpamos al conductor de exceso de velocidad, que eso sí se podría en un momento dado decir que, bueno, que ocurrió, lo del alcoholismo era algo que no aparecía en la autopsia, que no aparecía, solo aparecía en los análisis de sangre, pero con otros muchos factores, los cuales nos decían que también tenía tanto monóxido de carbono en la sangre que ese hombre no podría ni andar. Entonces, claro, esa evidencia era contradictoria. ¿Y por qué no se analiza el vehículo? ¿Por qué el vehículo? Porque se lo lleva el gobierno británico y ellos siempre acaban diciendo que no hay conclusión. No hay conclusión, no hay conclusión de todas las cosas que ellos investigan, o la gran mayoría. Sabemos que le da un vehículo porque tiene restos de pintura blanca en el Mercedes de Diana. Eso sabemos que hay un vehículo blanco. De hecho, hay testigos que comentan que es un Fiat, ¿no? Y investigan una serie de Fiat, 3, 4, 5, los cuales todos al final acaba en un camino cerrado porque uno se suicida casualmente con un agujero, aparece el hombre en su cabeza, pero es incendiado su vehículo, no se continúa investigando. Y así en una serie de catastróficas desdichas que nunca se acaba, pero sí que hacen una operación Paget, que es como se llama, ¿no? Como habéis leído, esa investigación británica, y en la cual no se llega a una conclusión, simplemente se le echa la culpa a quien se le echa siempre, porque eso es muy normal, el que conduce es el que tiene la culpa, y eso no es así. Hay veces que son una concurrencia de culpas, tanto del que conduce como de otra serie de factores o personas, y otras veces que no tiene la culpa. Y eso solamente se prueba con la evidencia forense. Vale. En el caso de Lisa López, ¿por qué da tanta importancia a todo lo que no es llevar el cinturón, ya que está demostrado que simplemente usando este sistema se reducen enormemente los accidentes mortales? Porque Lisa Lopes lo que hizo fue salir por la ventana. ¿Crees que hubiera salido por la ventana si hubiera llevado el cinturón de seguridad? No. No. Pues que es tan fácil el gesto de ponerse un cinturón de seguridad. Es que lo tenemos tan a la mano, no necesitas nada más que ponértelo, ¿no? Porque lo normal es que funcione. Pero vamos, que en el coche de Lisa no lo llevaba nadie. Además se ve en el vídeo en el cual, porque ella grababa un documental y se ve el momento del siniestro, se ve cómo adelanta un coche que estaba en la carretera en su carril y cuando va a adelantarlo, pues obviamente cambia el punto de gravedad de lo que es el Mitsubishi y sale con un sobreviraje hacia la izquierda. Choca, pero el hecho de morir, porque los otros tenían lesiones y demás de diferente tipo de gravedad, pero es que ella, claro, es aplastada por el coche y eso pasa más de una y dos veces. O sea, yo este año he hecho reconstrucciones, que no estoy hablando de hace 10 años ni 20, este año de reconstrucciones que ha ocurrido lo mismo. Pero si es que es tan fácil ponerse un cinturón de seguridad pasiva, la cual te salva la vida. ¿Por qué? Porque evita que salgas despedido con tus consecuencias. De hecho, bueno, es que a mí me parece muy curioso, es que fue la única superviviente. La única. La única que murió ella, sí, exactamente, Perdón, la la única única que que murió, murió. sí. Sí. Claro, y iban Eh, 7, o sea, más. Es que realmente es terrible. hmm. Tengo otra pregunta. En el caso de... Disculpa. Nada. En el caso de Paul Walker, Sí, eh,
Me encanta Paul. O sea, el hecho de morirse no, obviamente, pero de su Es reconstrucción que iba a sí, preguntar ¿vale? eso. ¿Cómo llegó a interesarle este mundo y cómo llegó a él? A ver, yo hice la reconstrucción de José Antonio Reyes, ¿no? El futbolista, el cual la Guardia Civil estimó en 187 kilómetros por hora que iba el vehículo cuando se sale. Yo he estado allí y he hecho infinidad de topografía forense, etcétera, etcétera, en el lugar al día siguiente de que ocurriera, ¿no? El vehículo obviamente no lo analicé, pero sí analicé toda la trayectoria, todas las huellas, todo, todo. Y ellos dijeron que iba a 187, lo que yo absolutamente digo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque un coche que va a 187 kilómetros por hora no se sale por el recorrido y solamente cae a 200 metros y da una vuelta, o sea, porque cae en un desnivel y hace, ¿no?, el amago simplemente de llegar a su punto final en el cual da una vuelta. Y claro, eso me llegó y cuando vi el de Paul Walker en su Porsche, el cual se estimó que eran 160, 164 kilómetros por hora cuando iba, y todos vemos cómo se partió el vehículo por la mitad. ¿Cómo era posible que José Antonio Reyes, que iba a 187 con un Mercedes de menor categoría, o no era un supercar como el Porsche en su época, se parte por la mitad y el Mercedes, la estructura del Mercedes, aunque estuviera quemado, estaba intacta, estaba perfecta, no tenía deformaciones, solo estaba quemado y obviamente pues había desaparecido todo lo que había salido incendiado, ¿no? Entonces ahí empecé a comparar y dije Paul Walker y Roger Rodas pues son perfectos para esta investigación, sobre todo para poder compararlo. Y ahí comenzó la historia. Sí. Porque además, bueno, eso lo dejo para cuando me pregunten el del equipo de Paul Walker. Vale. Una pregunta en general. Perdón ¿Cuál de todos los casos ha sido el más interesante de estudiar? Para mí, Diana. Diana y Jane Mansfield, que me parece, o sea, maravillosa, porque por desgracia o por su desgracia salvó muchas vidas, miles de vidas después, ¿no? Que ya lo comentaremos luego. Jane Mansfield, bueno, pues no se le dio o no se le ha dado el reconocimiento que su muerte llegó luego a hacer o a provocar en el resto de la seguridad vial de todas las personas. Porque de cada caso podemos sacar pues algo que aprender. Obviamente James Dean todos sabíamos que era vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver, aunque él no dijo nunca jamás esa frase, pero todos podían pensar que esa persona iba rápido y es como, bueno, pues te lo mereces, ¿no? Por imprudente y por tal, y es el pensamiento general que suele ocurrir. Y claro, Jane Mansfield me sorprendió mucho Jackson Pollock, no la reconstrucción del accidente, que era muy fácil, sino la forma de ser. Pero bueno, de la época también, bueno, pues ya lo entendí en su momento. No me gustó, pero era lo que había. Pero el que más me gustó de la reconstrucción fue la de Diana. Aunque me faltó evidencia, pero me faltó evidencia que obviamente ellos no han dado ni querían dar y abría la puerta a la conspiración, como te he dicho, pero sí. Es el que a mí me gusta, es que me gusta lo difícil. O sea, no me gustaba lo fácil. Realmente una Ya. persona que se sale con su vehículo solo, tienes que averiguar por qué se salió, ¿no? Y que no haya otros implicados. Pero cuando ya descartas otra implicación, en la de Lady Di jamás se llega al final. Vale, tengo muchas más preguntas, pero a dejar a compañeros que realicen, a mis compañeros de otros grupos que realicen preguntas y en caso de que sobre tiempo, pues realizo más preguntas yo, ¿vale? Perfecto. Perfecto, Muchas gracias, Rubén. Miriam. Gracias. Vale, pues pasamos al siguiente. Esther. Hola, voy a ver si puedo poner el vídeo. Es que me sale bloqueado. Creo que me lo tienes que desbloquear tú. Espera, sí. Te las conecto más tarde, vale. Ya está, vale, Esther. Como has llegado más tarde, nos dices el nombre también de tus compañeros, ¿vale? Para que yo los anote.
A ver, ¿se me ve? Sí. No, ¿Me veis y me escucháis? te Escuchar, escuchamos, sí. pero no te vemos. Ahora. Ahora. Hola, Esther. A ver, hola. Bueno, primero de todo, como todos, felicitarte por el libro. No hemos Gracias. hecho cada grupo un capítulo. Cada grupo éramos 8 y cada Ajá. uno ha hecho un capítulo, Vale. ¿vale? Pero la Perfecto. mayoría sí que nos hemos leído el libro entero porque nos ha apasionado. Entonces Sí, ha ya sido Qué guay. voluntario. dijimos, Genial. claro, la idea Genial. era, nos leemos nuestro capítulo para ahorrar tiempo porque tenemos más asignaturas, pero nos hemos acabado Claro. todos leyendo el libro entero por la noche en la cama, así a ratitos. Qué A bien. ver, el nombre de los compañeros. Un Sí, segundo, Esther, perdona, porfa. ¿eh? Aquí. Los apellidos tampoco los tengo. Dime el nombre, no te preocupes. Alberto, Alex, Eduard, Gabriel, espera, Miguel, Sonia, Tony y Víctor. Y te quito a Eduard porque la tiene convalidada y se quedó en nuestro grupo de oyente. Porque le interesaba el tema, también se leyó el libro, pero la asignatura la tiene convalidada. Vale, perfecto. Y lo tengo en el Pues grupo adelante. de WhatsApp está y hablábamos del libro, hicimos un grupo de WhatsApp y hablábamos y tal, pero él no lo trabajó. Qué guay. A ver, Haberme metido a Me mí. alegro. si nos hubieras dado el teléfono. A ver, voy a empezar por una pregunta gorda Venga. y junto varias preguntas de varias personas, una es mía y otra es de otras personas, pero es sobre la concienciación de la seguridad vial, ¿vale? Una compañera pregunta que en qué medida crees que la literatura puede contribuir a esta concienciación de la seguridad vial en la reducción de accidentes de tráfico. Pero te la voy a juntar con otra Vale. que dice, ¿qué tipo de impacto crees que tienen las muertes de famosos en accidentes de tráfico en la sociedad y la cultura contemporánea? Y ya para rizar el rizo, te la voy a juntar con otra que es mía, que ya no la leo porque esta sí que es mía, que yo te preguntaba si te habías planteado realizar un libro sobre accidentes de gente anónima o si directamente ya tiraste por accidentes de famosos porque sabías que la sociedad buscamos el morbo. Sí. A ver, Buscan. Que si no, ya no no es hubieras... el... Sí, ya no es el morbo. O sea, yo, Esther, te explico. La seguridad vial no vende, pero no vende ni en España ni en ningún sitio. No, O sea, no. la seguridad no vende, venden los coches de alta gama, la velocidad, todo lo que la industria automotriz te ha ido vendiendo desde que ésta apareció. Porque esto no es algo que es que te apasionen los vehículos y la velocidad y los coches a la gente que le apasiona porque sí. Esto está todo Uy, estudiado. se ha ido. ¿Ahora? Sí. Sí, ¿no? En fin, que esto está absolutamente todo estudiado. Es decir, desde el primer momento que General Motors saca su primer vehículo y demás, empezaron a quitar a los peatones de las calles. Los peatones, la calle era suya. Esto me remonto al principio de lo que fue la industria automotriz. Y claro, yo veía aquello y lo estudié en su momento, haciendo planes de seguridad vial y dando clases en la universidad. Y dije, ¿cómo puedo no ya no poner mi granito de arena, sino que la gente sepa lo apasionante que es la reconstrucción? Que no es a mí porque me encante, y me encanta, ¿no? Y es evidente. Y mi trabajo, no he tenido la gran suerte de poder elegirlo y que me apasione. Pero sí que sabemos que la seguridad vial, al no vender, ¿cómo era posible que yo la introdujese a ese nivel? Pues dije, bueno, pues voy a probar con gente, pero no porque yo ya sabía la repercusión, ¿no?, que tenía. ¿Por qué? Porque como he participado en reconstrucciones de accidentes o de otros casos en Estados Unidos y demás, que no eran accidentes, que a lo mejor eran accidentes no de siniestros viales, sino de otro tipo de accidentes, incluso suicidios, porque todo en sí son trayectorias, todo en sí es la física, matemáticas, y al fin y al cabo es encontrar la evidencia forense que te diga lo que tienes que buscar. Porque incluso un patrón de manchas de sangre, tú tienes que saber cómo calcular
los ángulos, desde dónde venía esa sangre, de qué cuerpo, cómo sangró, cómo se lo realizó, aunque sea un siniestro vial. ¿Me explico? Sí, yo estudié criminología. Eso, pues entonces ya, ¿qué te voy a contar, no? Entonces, claro, la ciencia, bueno, es una y se puede utilizar pues en todos estos muertes violentas o muertes no naturales. Entonces, claro, cuando yo vi que el otro día también me hicieron una entrevista en la Universidad de La Laguna, que eran periodistas y me dijeron, ¿cuánto crees o cuáles los ingredientes para que un caso se haga muy famoso? Obviamente en seguridad vial tiene que haber alguien famoso, ¿vale? Obviamente. Luego ya en otros temas como secuestros, tal, no sé qué, pues bueno, hay una serie de ingredientes que lo que atrae a la gente es el morbo. Y obviamente si se dan todos esos ingredientes, pues la gente seguirá el caso hasta que, bueno, llegue hasta el final si es posible y si no, la gente lo va a seguir. Y a mí la gente me sigue por ese motivo, ¿no? Porque muchos me preguntan, por ejemplo, por Instagram, ay, ¿cómo va el caso tal, cual? En España yo no puedo dar datos, yo no puedo hacer un libro de personas que yo haya hecho el caso, para empezar porque tenemos la protección de la ley de datos y demás, que esto es imposible. Si es de Estados Unidos, sí, y si es de otros países también, pero en España es muy complicado. Entonces, bueno, pues te llevarías una demanda y punto, a no ser que tuvieras el permiso de esas personas. Y claro, yo obviamente he pedido permiso, pero a Jay Bean no le voy a pedir permiso a ese hombre por, ¿sabes? Y además llega un punto que si lleva tantos años fallecido y demás, incluso puedes utilizar libremente sus fotografías y tal. Entonces, sobre todo es eso, no porque no quiera hacer, si yo hiciera un libro de los casos que no fueran famosos, probablemente serían mucho más interesantes que los famosos. Pero aquí lo que, por eso yo ese libro, que de hecho me han hecho alguna serie de propuestas para llevarla a la tele y demás, ese libro mezclo lo que es la vida para atraer a la gente que le gusta saber la vida de esa persona con el que ocurrió y por qué ocurrió. Entonces ha sido un intento de enganchar a alguien, pero para que sepas que todos los siniestros viales tienen un porqué, todos tienen una respuesta y que la culpa no es siempre del conductor muerto o de la persona que muera, porque eso es lo que ocurre en este país muy a menudo, mucho más de lo que nos gustaría. Y realmente, cuando llegan a mí los casos, son casos que suelen ser fatales, muy malos, muy enrevesados, muy difíciles, que a mí eso me encanta, pero tenemos que tener en cuenta que no va a vender y no vende el que yo te explique a lo mejor un caso anónimo. Así que solo el hecho de hacer esas muertes tan famosas, ya, bueno, algunos me gustaba, ¿no? Y quería yo saber y reconstruir y llegar hasta el final para, pues simplemente por saber qué ocurrió, pero ha sido por eso. Principalmente por Muchas eso, porque gracias. nada. Enlazando con el tema que has comentado de la Ley de Protección de Datos de España, yo hice Alex Casademunt, es más, lo Ah, pedí yo, porque soy sí, catalana y aquí en sí, ha sido Cataluña difícil, se le Alex, sí, quería muchísimo, muchísimo, era un sí, chico catalán sí. y Yo había yo soy trabajado en la catalana, ¿eh? televisión. Aunque no lo ¡Ah! parezca, que lo Tu sepas. acento no dice esto. No, no, no. Pues yo nací en Barcelona y viví en Anda, Barcelona, sí, mi infancia enterita. de Sí, Barcelona capital soy. capital. Entonces, Yo vivía en el barrio gótico. Ah, me encanta Barcelona. Sí, muy bonito. sí. Pues veo que es el único caso español que has hecho. Por eso te Sí, lo es que quiero yo enlazar con siempre, lo de la ley de protección claro, de datos. sí, era complicado. Lo que pasa que una persona que está fallecida no tiene derecho de imagen. O sea, tú puedes Pero la utilizar, familia sí. claro, su familia sí, obviamente. Y puede, pero claro, yo lo que estoy haciendo es basarme en una investigación, no estoy dando una información que no sea veraz. Yo simplemente mando a mi equipo, los pobres se plantan en esa carretera porque yo no estaba en ese momento allí en Cataluña, van ellos y recogen todos los datos. Y cuando recoges todos los datos y ves las marcas, es que las huellas de neumáticos, las marcas en el suelo, arañazos, derrapes, huellas de frenada, son tan, tan buenas a la hora de investigar, te dan tanta información. La gente cree que tú lo sientas en un banquillo, ¿no? Y le pide, o sea, la fuerza instructora le pide una declaración y la gente miente, obviamente, y si es implicado mucho más, pero miente continuamente y cuando tú dices, ah, venga, tú ibas a 50 kilómetros por hora, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a averiguarlo, si eso era verdad. Y empiezas a hacer tus cálculos
por huellas de frenada, por huellas de deceleración, por huellas de derrape, por arañazos, por deformaciones de vehículos, por proyecciones de peatones, por colisiones con barreras. Todo eso se calcula. Y es que te da una velocidad. Y eso es matemática y ciencia. Y no es magia, es ciencia. Y es tan maravillosa que tú puedes llegar hasta el final de esa manera. Y con Alex Casademunt, que yo siempre, o sea, en todos los libros, porque los traducimos al inglés, ¿no? Y se venden en todo el mundo. Pero yo siempre quiero Pero poner allí a no es alguien que sea conocido. español. Nada, pero claro, yo se lo explico, por eso se lo explico, ¿no? El de Alex Casademunt empieza a decir que el chico pues fue muy famoso por un programa y tal, como Operación Triunfo, para que ellos lo sepan. ¿Por qué? Pues porque mueren en todas partes y me da igual, obviamente Alex Casademunt nos duele, ¿no? Porque es como que lo conocemos, ¿no? Parte de nuestra historia y demás, pero deben saberlo y me da igual que sea James Dean, Alex Casademunt o Pepito Pérez. O sea, en mis investigaciones lo hago exactamente igual con unos que con otros, pero siempre me gusta que esté la parte española. Entonces, eso lo hago incluso en otro caso como que, bueno, no fue de Siniestros Viales, pero es Rey Rivera, es de Netflix, de Misterios sin Resolver, y también se hacen las trayectorias de un posible suicidio, y el chico es que nació aquí en España. Entonces, siempre hay, ¿sabes?, la cosita de, bueno, pues algo español tiene que llevar. Vale, estaba buscando una pregunta que te quería hacer, es ya a nivel personal y no te haré más porque hay otros grupos también. ¿Cuál te ha impactado más o cuál te ha tocado la fibra? Yo he usado la palabra, ¿cuál te ha marcado por sus circunstancias o consecuencias? Hago la Me pregunta marcan literal porque todo, María sí. quiere ver qué pregunta es del trabajo que le hemos mandado. A mí me marcan todos. ¿Y por qué me marcan todos? Todos, de verdad. O sea, me gustan las investigaciones complicadas porque no me gustan que me lo den fácil. No me gusta que alguien se salga de la vía y ya está. Bueno, te chocas con un árbol y se acabó, ¿no? En el sentido de que no tiene nada que investigar. Bueno, te reconstruyo esto porque es mi trabajo, pero realmente no me llega. Pero todos y cada uno de los casos me dejan algo. Una huella me dejan. Mm, algunos más malas que otros, ¿sabes? Pero simplemente el hecho de tener que reconstruir, yo siempre lo veo como, venga, voy a reconstruir, voy a voy a encajar las piezas del puzzle y es como un problema matemático. Pero luego sabemos que es una persona y cuando tú ves esa autopsia de Paul Walker, que súper quemado y demás, aparte de que el detalle, las fotografías, es algo que te va marcando y te lo quedas un poquito. Y yo siempre tengo muchos problemas digestivos y siempre digo, es que no puedo tragar todo lo que veo, ¿no? Y realmente es así. Pero cuando llegas al final y le puedes dar luz a esa oscuridad, porque realmente es oscuridad, son muchísimas preguntas las que se hacen sus familiares o la gente que lo siguen, por ejemplo, en estos casos famosos, y tú le puedes dar un poquito de luz, un poquito de saber qué ocurrió, la verdad, es la mejor recompensa que me puedo llevar, la mejor. Y me pasa en todos los casos, por ejemplo, el de Lucía Vivar, que era un supuesto accidente ferroviario. Ese accidente ferroviario, que también se puede entrar dentro de la seguridad vial, ¿no? Porque todo es terrestre y demás. Yo sabía perfectamente que eso no era un accidente solo con verlo, solo con ver esas imágenes. Pero claro, dices, jolín, una niña que desaparece en un minuto en un entorno de un pueblo de 8.000 habitantes, ¿es posible? Pues eso obviamente a mí me pasa factura. Y me pasa factura porque me vuelvo más psicótica, ¿vale? En mi vida en general, porque dices, esto que nadie piensa que pueda ocurrir, pues ocurre. Pues así cada uno de ellos me deja, bueno, pues su estela, tanto buena en el momento de que llegas al final y puedes reconstruir y saber lo que ocurrió realmente, como mala, pues que tienes como esa deformación profesional, ¿no? De decir, cuidado con ese camión, o cuidado con esta velocidad, o cuidado, ponte el cinturón de seguridad, y eso es algo que me perseguirá toda la vida. Muchas gracias. Nada, a ti. No quiero acaparar, dejo paso a otro grupo. Gracias, Esther. Muchas gracias, de verdad. Yo le estoy dejando el libro a todos mis familiares. Ya Gracias. hay cola para leerse. Genial. Un besito. Adiós, gracias.
¿Quién más? Aquí en Sevilla estamos a 30 grados, ¿os lo creéis? Sí, aquí en Valencia hace calor, ¿eh? Hace calor estos días. Hace calor, madre mía. ¿Ves, Miriam? Yo les mandé que por grupos cada uno de ellos leían un capítulo, Sí, pero sí, finalmente se han leído entero muchos de ellos. O sea que me encanta, fenomenal. maravilloso. A ver, Cristian ha levantado la mano, pero se ha conectado Eva, ¿vale? Le damos paso a Eva y después, Hola, Cristian, Eva. te Hola conectas. Miriam, ¿qué tal? Pues enhorabuena Muy por el bien, libro también y ojalá hubiera muchas más gente gracias. como tú. Pues mira, no hace falta Gracias. que te dé los números, los nombres de los compañeros, ¿no, María? Lo ha apuntado ya en el chat. ¿Has Vale, visto? perfecto, me los copio. Vale, ¿Sí? gracias. Vale. Pues bueno, yo te resumo también un poquito así las preguntas de diferentes temas, como por ejemplo el Ujú. capítulo de Alex o Sí, el capítulo de Diana, que me preguntan los compañeros que sí. si las ITVs de estos vehículos estaban en vigor, porque se plantea pues que el problema puede haber venido de tema mecánico, ¿no? Y estas personas trabajan precisamente en estaciones de ITV y Ujú. les remueve un poquito el hecho de, bueno, de saber si realmente estos vehículos estaban en condiciones para circular. ¿El de Alex Casademón y me has dicho el otro? El de Diana. Vale, el de Diana. Bueno, el de Diana se llevaron el vehículo y no Uh-huh. se pudo realizar nada. O sea, ellos dijeron que el cinturón de seguridad de Diana estaba roto, pero que el vehículo estaba, vamos, todas las inspecciones técnicas realizadas, todo había pasado correctamente, pero que el cinturón de seguridad, tú sabes que en esa época, en 1997, no se le daba tanta atención, mucho menos a un cinturón de seguridad de la parte trasera, porque Uh-huh. casi no te ponías el de la delantera, vaya. Entonces, bueno, pues por ahí sé que el cinturón de seguridad de Diana estaba roto, pero el resto del vehículo, porque puede estar manipulado, o sea, él, el conductor, Henry Paul, pudo haber acelerado más o excesivamente, yendo a una velocidad la cual, o puede que no, porque sus frenos estuvieran manipulados, es que eso nadie lo sabe, porque en el informe técnico no aparece, y ese vehículo se lo llevan y lo destruyen. O sea, en el que ha muerto una persona de la realeza, aunque no estuviera en ese momento allí, más el hijo de Dodi Al-Fayed, más Henry Paul, el cual se le cargó toda la santería y todos los muertos que habían ocurrido en ese siniestro, no se puede dejar pasar esa evidencia, porque el coche en sí es una evidencia. Luego están las lesiones que tengan en el cuerpo las personas que van dentro de ese vehículo siniestrado, o si fuera un peatón, pero en ese vehículo Diana de Gales estaban más preocupados porque saliera bonita una vez fallecida, a que se le hiciera realmente una autopsia en condiciones y real, en la cual nos dijera, porque mira, cuando nosotros leemos la autopsia, si está bien hecha, porque hay de todo, pero lo normal es que te detalle, porque el médico forense no tiene por qué poner una muerte, o sea, ellos no detallan la muerte, eso lo detalla la fuerza instructora. Bien, pero claro, tú tienes heridas compatibles con un atropello, con una colisión en un coche, con un suicidio o bien con que te haya atropellado un tren. Eso tiene que ser así. Entonces ellos ponen la compatibilidad de muerte que haya, o es una muerte violenta por diferentes traumatismos que puede ser compatible con un accidente, pero eso al fin y al cabo es la fuerza instructora de ese caso la que lo delimita. Y yo, por ejemplo, en biomecánica aplicada al impacto, lo que hago es unir las lesiones que tienen esos cuerpos con lo que lo ha producido. Si ha sido un atropello, si ha sido un siniestro, si ha sido una colisión, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí ese coche no fue estudiado suficientemente. Y en el de Alex Casademón se supone que estaba todo en regla, se supone, ¿vale? Pero cuando nosotros investigamos lo que son las huellas, nos damos cuenta que el autobús no iba tan bien como decía, porque si nos paramos y nos fijamos en que ese autobús, o sea, cuando dos coches colisionan, tienen una fuerza, ¿no?, que se desplaza, una energía que los dos llevaban, o sea, dependiendo las leyes de Newton, la segunda, de la velocidad a la que iba, y esa velocidad luego tiene una deformación que tienen los vehículos, porque los vehículos cuanto más se deformen, mejor, porque menos
energía, ¿no?, pasa a la persona que está en ese vehículo o que atropella. Bueno, hay diferentes historias ahí, pero sobre todo no pasa dentro de la energía a la persona, por tanto eso se traduce en menos lesiones para esa persona. Entonces, claro, ellos se deforman los vehículos, obviamente un autobús al lado de un Golf, un Volkswagen, no era dos vehículos compatibles, son totalmente incompatibles por sus dimensiones y tamaño y masa, ¿no? Tienen también, a la hora de colisionar, una trayectoria hacia detrás. Y cuando nosotros vemos que, porque eso hay fotografías en todos sitios, porque la recogió la policía, o sea, la prensa, y la sacó en todos los medios, y ves que los cristales del autobús caen encima del eje, el eje es la raya que separa, ¿no?, un carril de otro, obviamente, pues te está situando el punto de colisión. Porque los accidentes se separan, ¿no?, como ya sabréis, en momentos. El punto de proyección, o sea, el punto de percepción posible, el de colisión, punto final. Bueno, pues el punto de colisión lo sabemos por esas huellas, restos, vestigios que dejan en ese momento o los coches o las personas o lo que sea. Bueno, pues ahí sabemos que esos cristales tienen una proyección y todo eso se calcula. Y si caen encima del eje es que el autobús no iba por su carril correctamente tampoco. ¿Por qué se le echa la culpa tan rápidamente y tan gratuitamente en televisión al chico? ¿El coche tendría la ITV? Sí. Luego están las imprudencias también, pero también hay concurrencia de culpas. Es que no vayamos tan cerca, porque los vehículos, todos lo estudiamos cuando nos sacamos el carnet de conducir, ¿no?, tienen que ir pegados a lo que es su parte más derecha del carril, ¿no? Pues aquí no había pegados nadie a su parte derecha del carril, pero ni Alex Casademont, que por desgracia muere, ni ese autobús. ¿Se han depurado responsabilidades? De momento no. Pues eso es la gran pelea, ¿no?, de todo lo que es la reconstrucción, que se suele echar la culpa siempre a la persona que muere. Vale. Y en Eso es relación a normal. Vale, y en relación a esto de las cajas negras que se van a instalar en los vehículos, Sí. ¿crees que eso va a ser buena idea para ayudaros a vosotros en la reconstrucción? Son maravillosos. Y te digo el porqué. Los EDR, los CDR, sí que tienen mucha historia, pues yo los hago mucho, sobre todo en Estados Unidos, en los cuales cada marca necesita un cable distinto. Y ese es el rollo, por eso no se habrá todavía como asentado en la industria automotriz, porque claro, a la hora de sacar esos datos de esa caja, CDR, necesitas un cable para cada marca. Uno para el Kia, otro para el Mercedes, otro para el BMW, y cada cable vale bastante. Entonces, claro, en España yo sé que eso va a tardar, o sea, va a tardar seguro, pero en Estados Unidos eso es muy normal. Y tú cuando coges, y yo se lo enseñé en un curso que di en la Universidad de Granada, y se lo enseñé a la policía y le dije, venga, os voy a enseñar un poquito de cómo se hace esto. Y puedes saber perfectamente si la persona chocó, si la culpa fue de él porque no frenó, si llevaba el cinturón de seguridad puesto, si tenía las luces encendidas. O sea, aquí ya sí que no hay, porque claro, una cosa es interpretar la ciencia, ¿no?, y explicarlo mediante la ciencia, y otra cosa es que te está arrojando los datos de lo que ocurre en ese momento. Pero también necesitas a alguien que te lo interprete, porque estos son con códigos y todo en inglés, y son una serie de códigos que te dicen pues sí, pues no y pues tal. Entonces, se va a necesitar gente muy preparada a la hora de conocer cómo se utiliza y cómo se interpreta esa información que sacamos del EDR. Pero vamos, que eso tiene seguro todo el futuro. Segurísimo. ¿Y la inteligencia artificial os está ayudando también o crees que también nos va a Sí. poder ayudar para la reconstrucción? Sí, absolutamente. Y además, a unos niveles que yo creía, no te puedes fiar de la inteligencia artificial al 100%, porque puede llegar a tener fallos, ¿no? Tiene como un porcentaje en el cual, si tiene un 98%, no llega al 100%. Y claro, tú tienes que ir con evidencia forense absolutamente exhaustiva y completa, que sirva en un juicio. Y luego saber defenderla, que eso es otra. Pero esa inteligencia artificial, si la apoyas en otra serie de ciencias y en otra serie de pruebas, evidencias forenses, obviamente es irrefutable, pero todavía tiene camino. Pero a mí me gusta mucho, la verdad.
Es que todo lo que sea nuevo lo que hace es ayudar a encontrar la verdad. Pues ¿por qué no la vas a utilizar? Obvio que son las tecnologías nuevas cada vez son más novedosas o más fáciles de utilizar, porque tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la topografía forense que yo utilizo, yo no soy ingeniero en topografía ni mucho menos, es que es como más fácil, ¿no? La topografía no tienes que llegar a hacer la carrera de topógrafo. ¿Por qué? Porque está adecuada a los forenses, a la policía, a la gente, ¿no? Que buscamos evidencia. Y claro, todo es ponerse y todo es aprender, pero bueno, que eso va a ser con el tiempo y con mucho, y obviamente es muy cara, pero sí, la inteligencia artificial ya verás cómo también va a ser el futuro. De hecho, pienso especializarme en inteligencia artificial, lo tengo claro. Muy bien. Pues nada, también dejo paso al resto de grupos para que te puedan acabar de hacer más preguntas. Y que sepas que tu libro, soy formadora de cursos de sensibilización y en el que hice hace un mes aproximadamente, 3 personas del curso se compraron tu libro, porque lo recomiendo. Ay, pues muchas gracias, Eva. Me encanta que os encante. Y espero que les haga recapacitar también un poquito. Sí, Muchas gracias. estoy pensando ya en hacer el 2, porque tengo otros tantos que no he reconstruido. Gracias, Eva. Gracias a ti, gracias. Está guay, Eva. Qué interesante. ¿Quién más? Ah, bueno, iba Cristian primero. Cristian ya levantó la mano primero. Yo me enrollo mucho, María, a lo mejor hablo demasiado, ¿no? Buenas tardes, ¿me escucha? Hola, Sí, Cristian, hola, ¿qué tal? Cristian. Muy bien. Mira, bueno, ¿El grupo? nosotros, el grupo, éramos Sara Alfonso Vale, Aprieto y Cristian López Montaña. lo veo en el chat, gracias. Tenemos los dos. Vale, pues mira, voy a empezar por James Dean, que es el que me ha tocado a mí. Y en esta persona, o sea, en este accidente, me llama la atención que se exculpara al conductor del Ford habiéndose saltado el ceda al paso. No sé si aquí se puede mirar de alguna manera que esto haya sido real o no, porque también ponen o sea, en el libro pone que circulaba James Dean entre 56 y 60 millas por hora, sin embargo, que eso serían 90-96 kilómetros hora, sin embargo, en alguna página de internet te pone que circulaba 135 kilómetros hora. Con lo cual ahí... ¿Pero en qué se basan en esa página? Pues ahí se basan, bueno, con pruebas periciales que según ponen ellos en esa página, Claro, que va a 135 kilómetros hora. Yo calculo la velocidad por la proyección a la que colisionan los vehículos y son desplazados. Entonces, claro, eso no puede variar tanto uno de otro. Y además, si lo ves, cuando ves el plano, ¿no? En los que son proyectados, tanto la camioneta como el Porsche, no tienen tanta distancia realmente. Cuando no tienen tanta distancia no van a tanta velocidad, que yo no es que calcule y diga, pero bueno, es que claro, tenemos que tener en cuenta que un simple toque a 50 o 60 kilómetros por hora, y te digo, bueno, en un coche ocurre, pues, incluso te hace volcar. Y estas personas en ese Ford y en ese Porsche no tenían tanto desplazamiento ni uno hacia un lado ni otro hacia otro. Y tenemos que tener en cuenta que la furgoneta estaba prácticamente parada, pero el Porsche no. Entonces tiene que ser proyectado a la velocidad que lleva el elemento que lo golpea en ese momento. Claro. Si no tiene tantísima trayectoria, obviamente sabemos que no puede ir a tanta velocidad. Aparte del peso, la masa. Y lo del Ford, que no fuera culpado, pues porque en esos momentos no se reconstruían los siniestros como se reconstruyen ahora. Y además en Estados Unidos, que es la cuna de la reconstrucción, que tenemos que sacarnos un examen que se llama ACTAR, en el cual, bueno, es súper mega difícil, es terrible, de verdad. Vas allí y te presignas 18 veces, aunque te lo sepas todo, porque es que es ingeniería, y es realmente complicado. Porque te tienes que saber todas las fórmulas que realmente tenemos con una calculadora, que no tienes que por qué sabértelas, pues son unas 800. O sea, imagínate lo que tienes que llegar.
Pero claro, ahí cuando nosotros lo vemos, que el del Ford es el que se va hacia la izquierda, el que colisiona y mata a Dean y obviamente deja fatal a la persona que le acompaña, que era su mecánico, Mecánico. que obviamente no muere en los días posteriores, pero sí ya queda con esas secuelas físicas, psicológicas graves, en las cuales ya sabemos que luego acaba hasta matando a gente, pues obviamente debería de haber pagado, pero en esa época pues no se hizo. Como no se hizo con Jackson Pollock, por beber en exceso, por su actitud y por llevar a dos personas prácticamente retenidas y al final matar a una. Es triste, pero cierto, el machismo existía y las malas reconstrucciones también. Y era sobre todo la fama de esa persona, porque James Dean tenía esa fama. A este chico le gustan las carreras, tal, le gusta correr, la velocidad. Además se trasladaba para poner a punto su Porsche y demás, para hacer más carreras, pues prima, pues qué prima. La inexperiencia y ese es el sesgo de confirmación de criminología, que por aquí hay criminólogos, ¿no? Y ya hablamos que, bueno, tiende a facilitar y a llevar la investigación por lo que tú ya piensas y ya sabes qué ha ocurrido. Pero eso realmente son tus hipótesis, no es la evidencia forense. Vale. Y después con respecto, bueno, para hacerte una pregunta de la compañera sobre Paul Walker. Dice, bueno, que le llama la atención que catalogas el siniestro, o sea, que catalogas como siniestro vial y no como accidente. Si la alta velocidad a la que circulaba ni era coherente ni permitida. Entonces, claro, pero aquí tenemos diferentes factores, porque tú puedes llevar una velocidad no permitida, excesiva o inadecuada, que también la hay, pero a su vez también puedes tener un fallo mecánico. Su hija, ¿por qué crees que firmó con la marca, la casa, la cual le vende ese vehículo y de la cual es tan famosa? Y firmó un trato, judicialmente hablando, en el cual salía muy beneficiada. Cuando tú firmas un trato es porque estás admitiendo que tienes la culpa. Y eso no lo sabremos porque es absolutamente confidencial. Pero ya sabemos que al haber firmado ese contrato de, obviamente, confidencialidad y con una suma y una cuantía de dinero bastante golosa, pues que Porsche tenía bastante que callar en ese accidente. Entonces, vamos, a mí es que accidente, la palabra accidente la utilizo y lo quiero aclarar porque la utilizo porque todo el mundo los conoce como accidente. Hoy, por ejemplo, he hecho en Instagram una publicación, digo, es que no son accidentes, no son actos del destino, lo que siempre todos repetimos que nos dedicamos a la seguridad vial, ¿no? Pero la gran mayoría del público lo sigue catalogando de accidentes. Entonces, bueno, hasta que se cambie ese pensamiento y esa forma, porque realmente es nuestra cultura, pues habrá que seguir hablando de accidentes hasta que todo el mundo sepa que es un siniestro vial y que siempre hay un culpable o varios culpables, pero que siempre lo hay, que esto no es un acto del destino. Ah, yo es que pasé por allí, no, y el otro se saltó el stop. ¿Por qué se saltó el stop? Bueno, pues vamos a depurar responsabilidades y esta persona que se salta el stop es el culpable, ¿no? En fin, es que esto tenemos todavía trayectoria bastante. Sí, hay cosas que debemos cambiar, está claro. Sí. Vale, pues muchísimas gracias. Doy paso al siguiente compañero. Gracias, Cristian. Había levantado la mano alguien antes, no me acuerdo el nombre. ¿Unai? Ay, ¿quién la había levantado? Buenas, hola. No me deja compartir la Hola. cámara. Vale, espera, estarás bloqueado, un segundo. No, bloqueado no estás. Ahora. A ver, Ahora. está cargando. Ahí. Ahora. Vale. Buenas. Buenas tardes. Hola, Unai. ¿Qué tal? Y buen libro, me ha gustado mucho. Gracias. Vale, nuestro grupo es José Antonio Dueñas, Gustavo Febregat, Alexandro Palacios, Alex Pericas, Constantino Muñoz, Un Rafael segundo. Fernández, Alejandro Palacios, ¿qué más? Alejandro, ¿el otro? Alex Pericas, Constantino Muñoz, Rafael Fernández
y Roberto del Campo. Vale, perfecto, gracias. Nada. Puedes proceder. Bueno, a mí también me ha tocado el de James Dean. No estoy, o sea, tampoco estoy muy de acuerdo con todo, porque tampoco hay que hacer mucho périto para saber que alguien se ha saltado un cruce Obviamente. Sí. y ha matado a una persona, o sea, y que salga ileso, o sea, que salga sin nada, sabiéndose eso, pues no me parece muy normal. Eso pasa Y mucho bueno, en esa época, sobre todo, ¿sabes? Sobre todo en la época, sí, en no general. sé. O sea, se ha saltado un cruce directamente, culpa es de él, sí o sí. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, yo de ese capítulo, pues le doy importancia, por ejemplo, al conductor del Mustang, que de dónde venía, si hacía un viaje largo, si estaba llegando al destino, o sea, porque el cansancio supuestamente no le vio, dijo. Entonces, el cansancio hace Supuestamente no mucho. le vio porque, claro, ya decir que no le vio, ya te está diciendo, con el no le vio, te está diciendo que es que iba a una velocidad grandísima, o no. Porque yo he reconstruido también un montón de siniestros en los cuales uno, por ejemplo, se pudo comprobar que por la posición del sol cegaba a la persona que conducía. Y es que se pudo comprobar, porque te pone el sol hasta en en la mismo ángulo, posición en el cual en el momento estaba. Que él fuera por el sol o fuera por la velocidad, porque el coche era bajo, achatado, gris plateado, tal, pero es que me da igual. Tú tienes Eso es. o sea, estás cuando te subes en un vehículo, la obligación de no matar a otras personas. Y Eso. claro, nos creemos que sí, y sobre todo con un Ford, también tenemos que entender el pensamiento americano, en fin. Ya. Bueno, aquí también compañeros preguntan que si para hacer el libro has estado con algún familiar, amigo, o algún famoso o algo, para toda la De, información que has sacado. sí, sobre todo ha sido gente de la policía. Gente de la policía y, bueno, algún familiar ha habido, pero de James Dean no. De James Dean no encontré Ya, ninguno. ya. ¿Sabes? Con vida. Sobre todo, hombre, si hubiera tenido hijos o algo, pero es que este chico fue demasiado joven también. Sí. Y claro, y la Eh, investigación en su momento fue corta y escueta, es lo que dices. Porque no se pregunta de dónde venía, porque eso realmente tiene mucha importancia en un atestado, en un informe técnico. El otro día también me encontraba otro que ponía, pues estoy constipado, ¿no? Le da un testimonio y dice que está constipado, que se está tomando acetilcisteína, o sea, como una especie, bueno, antihistamínico y demás, y mucolítico y no sé qué, y ibuprofeno, pero estoy perfecto. Mató a una persona y él estaba perfecto, pero fue tan torpe de decir la medicación que se estaba tomando. Entonces, ¿cómo ya, puedes estar perfecto si tienes medicación? Es que es algo totalmente contradictorio. Y claro, con esas cosas y esos testimonios, que es lo que te digo, que jamás te puedes fiar de un testimonio porque mienten y mienten continuamente y sobre todo si están implicados y hay una muerte de por medio o lesiones graves. Pero sí te dan muchísimas pistas por donde tienes que buscar, como es el caso. ya. Que igual se Pero le es dio que en mucha el de James importancia, Dean no. Sí. igual se le dio mucha importancia a la maldición, ¿no? Del coche. Ah, bueno, eso Eso, es que todas, él sí, leyó sí, muchísimo. todas las conspiraciones, tú sabes que las conspiraciones son maravillosas, ¿no? No es el país, o sea, que no es España, es que es mundial. A todo el mundo le atrae lo misterioso, la conspiración, el que hubiera una maldición, bueno, que haya una maldición. Yo es que no creo tampoco en la casualidad, yo creo que a lo mejor tenía un defecto de fábrica y eso hizo que si se van vendiendo esas piezas, pues es posible que vayan fallando en otros vehículos también. O sea, yo en la casualidad no creo. En el que pasen las cosas casualmente, no, creo en la causalidad. Y sobre todo después de investigar todo. También te digo que en los accidentes, como lo de Lisa Lopes, ¿no? Que pasó y que atropellaron a un chico que también se llamaba como ella de apellido y demás. A mí esas cosas me hacen también pensar bastante, porque en la gente se suelen repetir sus números, que será, no sé, que no es que sea místico ni nada, pero hay cosas que se repiten y tienen un patrón, que un día escribiré otro libro de eso, porque es que es hasta curioso.
Pero la cuestión es que la casualidad no existe. Y si tú ves casualidad es porque no estás haciendo una buena investigación que tienes que llegar hasta el final. Muchos murieron con las piezas del coche de James Dean. Claro, exactamente. Pero ¿qué piezas llevaban? Porque que lleves una puerta y mueras, hombre, casualidad sí. Pero claro, que lleves una pieza del motor y esa falle, pues yo no veo casualidad. Veo que ha tenido un accidente tan grande que ha sido totalmente destruido, en el cual esas piezas han tenido una serie de... Bueno, están enfermas para colocarlas en otros vehículos, ¿me explico? Están rotas, están... Pues no se pueden... Y lo sabemos ahora o no. Tú comprarías un coche que ha sido siniestro, que los hay, ¿eh? Y hay gente que los vende y hay empresas que los venden. O los desguaces. Y una cosa es que tú hayas dejado el coche ya porque no lo utilices y demás, y otra cosa es que haya tenido un accidente, un siniestro vial de esta magnitud. Es que obviamente no son es causalidad, no casualidad. Ya. Bueno, aquí otro pregunta también si hay alguna historia que te haya motivado a escribir sobre este libro o sobre este tema. O sea, ¿por qué lo has escrito? Mira, ¿Si has yo es tenido que algo soy sincera. personal o no? Sí. Mira, yo soy una víctima, ¿no? Como muchas otras víctimas que hay de la carretera. Yo con 15 años me quedé sin dos personas que eran muy importantes para mí, de mi familia, y en las cuales, bueno, pues me quedé pues en un mundo de porqués, de ISIS, de por qué ha ocurrido esto y no tenía respuesta porque no me la daban. Esas personas, bueno, pues murieron en el acto por otra persona que conducía un camión y en la cual pues se quedó dormida al volante porque llevaba bastante alcohol en sangre. ¿Pero qué hizo? Desaparecer. Desapareció del lugar y ya cuando vuelve a aparecer ya no tenía ni una gota de alcohol. Es decir, no se le puede condenar. Y claro, yo toda mi fuerza en empezar a investigar y tal fue por eso. Y yo necesitaba, pues, como llegar, que cuando yo llegué a estudiar todo lo que estudié, ya había prescrito, ¿sabes? Que eso ya es que ni existía. Pero bueno, que me motivó la rabia que yo tenía en encontrar la verdad, porque yo decía, ¿cómo es posible que una persona ebria conduzca, mate a dos personas y se vaya con 6 meses de retirada del carnet? Porque fue lo que ocurrió. 6 meses de retirada del carnet. Es tan injusto porque destrozas vidas, destrozas familias completas, aparte de todo lo que tiene, porque para una sociedad esto realmente es un problema de salud. El Producto Interior Bruto de los países merma, obviamente, pero a muy altos porcentajes por los problemas que son los siniestros viales. Y esto es así. ¿Y por qué le hacemos tanto caso a la industria automotriz y genera tantísimos millones? Porque nos han enseñado a hacerla. Los siniestros viales, que se gastan muchísimos millones también en ellos en cada país, pero no generan esa rabia, o el terrorismo genera una rabia que los siniestros viales no. ¿Por qué? Pues porque como sociedad lo hemos tenido que aprender así. Y seguro que María os lo ha explicado estupendamente, porque yo la he escuchado a ella un montón de veces. Pero bueno, yo me repito, pero es que es así, porque yo fui una víctima y al ser una víctima comprendo lo que es estar a un lado y a otro. Y eso es lo que me llevó realmente a estudiar lo que estudié. Vale, ya lo siento, ¿eh? Gracias, ya hace mucho. Otro que hizo Paul Walker se pregunta si se llegó a determinar cuál fue la razón por la que Roger Rodas perdió el control del vehículo. No, solamente se le puso la velocidad a la que iba, los 160 kilómetros por hora, y sí que hubo un fallo mecánico. Lo que pasa es que no puede salir en el libro por problemas con la marca, pero sí hubo un fallo mecánico. Vale, bueno, y dejo a algún compañero más que haga alguna preguntita. Vale. Gracias, Unai. Muchas gracias. Gracias, Unai. ¿Falta alguien? Porque ya han aparecido los 30 y pico. No sé si falta alguien. ¿Falta algún grupo? Que levante la mano. O no quiere hablar. Igual es que no falta nadie, ¿eh? Vale. Si no falta ningún grupo, ¿hay alguien que quiera preguntar algo más a Miriam? Aunque no sea del libro, me podéis preguntar lo que queráis. En general. Vamos, te digo una cosa, María, los tienes que aprobar a todos. Sí. O sea, se lo han aprendido, se lo saben, son maravillosos.
Es que les ha interesado muchísimo, ya te lo dije. Es que está muy guay. A ver, Eva. Espera, que me pongo la cámara un segundo, que la he quitado. Compartir cámara. Vale. Compartir cámara, aquí. Miriam, en relación a las velocidades de los vehículos, Sí, que tienes que decir que, a ver, que a veces todo el mundo piensa lo mismo, que al igual se acabarían muchos problemas de accidentes por velocidad si realmente se acabaran limitando los vehículos a una velocidad determinada, ¿vale? Que no corrieran más de... ¿Qué piensas sí. de este tema? ¿Cómo lo ves? Yo desde el punto de vista de la física, las 3 leyes de Newton ya te lo dicen, ¿no? Cuando tú, o sea, la velocidad, como la segunda ley así explica, la velocidad lo que hace es incrementar lo que ocurre. Si yo colisiono con una persona a 30 kilómetros por hora, atropello a un peatón, por ejemplo, tiene una serie de probabilidades mucho más altas que si colisiono con ella a 50. Por eso se baja el límite de velocidad en urbano de 50 a 30. Pero es que es la realidad. También te digo que yo personalmente he reconstruido casos de un niño de 2 años en el cual sale entre 2 coches y colisiona a menos a 17 kilómetros por hora, creo que era. Claro que no es todo la velocidad, pero sí que incrementa ese valor de lesividad. O sea, esas lesiones aumentan muchísimo más su gravedad a la hora de la velocidad. ¿Que luego están preparados los vehículos? Sí, pero no todos, es lo que decimos. Es lo mismo que si tú llevas un Tesla maravilloso y conduces solo a que vayas con un C2, que te vuelvo a repetir que la velocidad incrementa exponencialmente la lesividad. Y he visto incluso Fiat Punto que dice, jolín, a 53 kilómetros por hora ha destrozado a una persona. Es que la ha destrozado, ya no porque me lo diga Newton y sus leyes, sino porque de verdad la ha esparcido por 50 metros. Incluso un C2 de un caso de una chica bastante mediático también que hice, en el cual la chica es proyectada más de 15 metros por el aire y era un C2. Lo que pasa es que iba a 80 kilómetros por hora. ¿Es posible? Pues sí, si hubiera ido a 30, pues le hubiera roto una pierna, a lo mejor la mata, porque esa posibilidad siempre la hay, porque varía mucho. Es decir, tú te puedes caer de un tercer piso, lo mismo que un atropello, y tener una lesividad y no morir, y te caes a partir de un sexto, y obviamente la posibilidad de morir incrementa hasta el 98%. Pues esto es lo que ocurre con la velocidad. Y con la velocidad, si se bajara, pues habría muchísimas consecuencias tan negativas, muchísimas menos que las que hay ahora. Pero también te digo una cosa, es que todo es un complemento, porque está el factor humano, el factor vía, la infraestructura es muy importante. Y en este país, por ejemplo, no es que sea muy malo, Italia es peor, en los países desarrollados, ¿no? Que nos creemos que somos desarrollados y demás, pero luego la infraestructura debería perdonar vidas. ¿Por qué no las perdona? ¿Por qué tenemos tantas carreteras nacionales o convencionales de 2 sentidos? Si la mayor lesividad es cuando hay una colisión frontal. Es que esas cosas las sabemos, porque yo sé que esto es un importe que tiene que hacer un desembolso gigantesco lo que es el gobierno o del titular de la vía, pero es que a la larga haría muchísimo, muchísimo beneficio. Obviamente, si pensamos en los accidentes o en los siniestros viales que había hace 20 años, el porcentaje era el 80% superior que ahora. ¿Que por qué se ha bajado? Aparte de que los vehículos sean mejores y las infraestructuras son mejores, también porque se han hecho buenas campañas publicitarias. Buenas campañas publicitarias de sensibilización y porque tenemos una seguridad pasiva mucho más, que no son solo... Es una serie de factores los cuales todos tienes que tener y estar unidos para que lleguen a, hombre, ojalá fuera muerte cero, pero bueno. También tenemos dentro de lo que es la seguridad vial como un número, ¿no? Un porcentaje de estos números los necesitamos para movernos, ¿no? Y demás, pero también admitimos un porcentaje de muertes y de lesiones graves simplemente por el hecho de circular y moverte. Y no debería de ocurrir así, pero bueno, es lo que hay. Pero la empresa automovilística, si realmente limitaran los vehículos como hacen con camiones y autobuses, ¿tú piensas que se echarían encima? ¿Son partidarios Sí. ellos de hacer una Para limitación? nada, para nada. Y si queréis otro día, yo os doy una charla, porque es que eso
es de verdad para conocerlo. Yo hice un artículo y se llamaba Máquinas de matar, porque los vehículos realmente eran máquinas de matar. Mataban a todos los peatones, a los niños que estaban acostumbrados a vivir en las calles, porque antes, hace pues fíjate, 2 siglos, pues empezaron a vivir de aquella manera que no estaban acostumbrados y empezaron a decir que te tenías que subir a una acera, ¿no?, para transitar por la vía cuando ellos iban por la calle, por el pavimento, por la carretera, por lo que fuera. Y entonces los vehículos fueron los que ganaron terreno, y ganaron terreno porque la industria automotriz ganaba mucho dinero con ellos. Y continúa ganando mucho dinero. Y gana el moverte rápidamente, a una velocidad buena, un coche con muchas características. Obviamente, lo que te están vendiendo es velocidad. Y lo que te están vendiendo es una vida la cual está totalmente opuesta a lo que es la seguridad vial. Aunque mucha gente sí mire la seguridad vial, que ya por eso, por esas campañas y por todo lo que hemos hablado, sí que son más conscientes de lo que lleva y de lo que conlleva, también porque todos o casi todos conocemos a alguien, si no ha muerto, pues ha tenido un accidente grave, en fin, pues esas cosas te llevan a decir que te puede ocurrir a ti, y la gente es muchísimo más vulnerable a esa industria automotriz en ese sentido, sobre todo en que necesitan la seguridad que les da. Pero seguimos siendo una víctima de esa industria y lo seremos siempre. Que tengamos más avances como seguridad pasiva, sí, pero tú estás comprando esa seguridad pasiva que te está costando dinero, porque ¿por qué no se segrega? ¿Por qué no se segrega ¿por qué se juntan los peatones con los patinetes, con los motoristas, con los... ¿Por qué? Si es que no son vehículos compatibles. Tú tienes un camión que colisiona contra un coche, un camión que colisiona contra una bicicleta y obviamente ¿quién sale perdiendo? ¿Por qué le das la opción de llevarlos todos en la misma vía, uno al lado del otro? Pues lo mismo que los coches con los peatones. Entonces, bueno, nos han enseñado a obedecer simplemente por dinero. Y Pues eso es sería bastante interesante. complicado. Sería interesante una charla de ese tema, pienso. Sí. Yo la di con planes de seguridad vial, lo hago mucho, porque para que se entienda realmente el por qué, cómo hemos llegado a esta sociedad. Esta sociedad no es así porque sí. Queríamos desplazarnos rápido, vivía la gente, sobre todo en Estados Unidos, mucho en el campo, necesitaban acceder a esas urbes en las cuales pues podían acceder a la comida, a la sanidad, etcétera, etcétera, pero se le dio prioridad sobre todo a esa industria, la cual lo único que hacía era ganar dinero, en detrimento de todas esas muertes, que fueron muchísimas, y siguen siendo. Bueno, pues a ver si nos vemos en otra ocasión para este tema. Claro que sí, seguro. Cuando tú quieras. Gracias. Gracias, Eva. También es verdad que el tema de la automoción ha traído muchos beneficios a nivel Sí, social. bueno, a lo largo de la historia sí. Sí. Claro. Pero empezó muy agresiva. De hecho, se compró a la prensa y ya el peatón era el malo porque iba, ¿sabes? En fin, es que era una serie muy potente, ¿no?, de infraestructura creada para aumentar lo que eran las ventas de los vehículos. Y se hizo y hasta hoy. Qué interesante eso, Guille. Mm. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque yo quería lanzarte una. No tiene que ver con el Sí. libro, ¿vale? Vale, Pero es para ver tú si tienes datos sobre estos o si no, tu opinión. vale. Siempre suele salir el tema entre los accidentes y los suicidios con un vehículo, ¿no? Sí. Es más, es una pregunta que yo cuando hice mi máster en psicología sanitaria se lo pregunté a mi profesora experta en suicidio. Le pregunté, oye, ¿cuánta gente, si tenéis datos, conocéis que se suicida con un vehículo? No tienen Y los datos. alumnos de ese FP también me hicieron a mí y dije, realmente no hay datos. Entonces, No ¿qué hay me datos. contestas tú? No hay datos. Sí, no hay datos. ¿Pero por qué no hay datos? Porque mira, y yo cuando le doy cursos a esta fuerza instructora, ellos me lo dicen y realmente me gusta, ¿no? Porque llegamos a un entendimiento, porque parece como que yo soy el enemigo. Está bien a corregirnos a nosotros, ¿sabes? Tal, pero ellos tienen mucha actividad dentro de su trabajo, es decir, tienen que rellenar diligencias, tienen que proteger, socorrer, avisar en una carretera y no pueden hacerlo todo bien. Entonces, ¿qué hacemos? Realizan un informe que lo que hacen es coger datos muy rápidamente, los cuales luego los procesan en la oficina. Claro, pero los que le ha dado tiempo dentro de
la inmensidad de historias que hay que hacer dentro de un siniestro vial, sobre todo para que no muera más gente y para que no tal. Entonces, con esos datos, ¿tú crees que se van a esperar y a pensar? Porque yo en Estados Unidos realmente hice un caso que me sorprendió. Me sorprendió el hecho de que había una persona que conducía y la mujer iba al lado de copiloto y bueno, colisionó con la parte trasera de otro vehículo que estaba en el arcén, por lo que se ve iba a mucha velocidad, bueno, eso decía, pero que no era tanto, y al final es que la había matado agarrándola de la cabeza y haciendo así contra el salpicadero. Y eso fue un homicidio. Y creemos que es que es muy fácil matar con un coche, y no quiero dar ideas, pero es muy fácil matar con un coche, yo lo he dicho diferentes veces en la radio, porque si no vas ebrio, ni drogado, ni nada, es que no se te va a procesar por nada, por nada. Es un accidente, estamos acostumbrados a que ocurra. Pues nada, pobrecillo, fue un accidente. Pues no. Pues tú sabes, María, que es hasta posible cuando haces una reconstrucción, dependiendo de los puntos que tienes en un accidente, como el que te he dicho, de percepción posible, del punto de colisión, el punto final, si esos puntos están muy cercanos, te dicen una cosa y si están muy alejados te dicen otra. Incluso ahí podemos demostrar las distracciones cognitivas, como son las de los móviles, que también las hay, y que esa fuerza instructora no puede recoger en ese momento, porque ellos cogen el testimonio, ¿no? Le cogen testimonio a esa persona y ellos le dicen lo que quieran. ¿Qué crees que pueden hacer después? Pues yo, como perito, les pido incluso facturas de teléfono con el listado de las personas que han hablado y si coincide con la hora, pues ahí lo tienes. Y eso me ha pasado así de veces. Pero es que esa fuerza instructora no puede hacer todo y esas estadísticas de las que hablamos se basan en eso. Entonces, hasta que no empiece todo el sistema a cambiar, vamos a continuar igual. Y es muy fácil tanto matar como suicidarse o lo que sea en un vehículo y que pase desapercibido. Va a seguir siendo un accidente, un triste accidente. Es decir, si la policía o quien fuera en ese momento tuviera más tiempo para realizar la investigación, sí que se podría determinar si sería un suicidio, ¿no? Y, Claro, un suicidio o un homicidio, porque puedes matar a quien quieras con un coche. y así resumido para que lo entendamos, ¿cómo podríamos saber que ha sido un suicidio? O sea, ¿qué datos habría que mirar? Pues mira, las trayectorias de los vehículos, ¿vale? La forma o en la autopsia nos van a decir las lesiones. Obviamente, si tú tienes hombre, hay kamikazes que van en dirección contraria en una autovía, eso ya lo tenemos claro, ¿no? O bien tenías droga, alcohol y demás, o bien pues buscabas el suicidio. Eso está clarísimo. Por eso la autopsia es tan reveladora y nos da tanta información. Entonces, por esas lesiones, por las personas, porque yo me puedo bajar, bueno, es que he tenido también casos, yo siempre os pongo ejemplos para que lo entendáis, porque es que son, o sea, se entiende mejor, ¿no? Un chico se baja en medio de una autovía porque el coche se le estropea, ¿vale? Y lo atropellan y lo matan, pero lo matan descuartizándolo exageradamente, ¿vale? Y esa persona da positivo en cocaína, pues siempre es culpable, porque es culpable. Tendremos que atener a las trayectorias, porque claro, el vehículo que lo atropella antes colisiona con el vehículo que está en el arcén y luego con esa persona, pues solo tenemos que situar a la persona. Situamos a la persona por las deformaciones de ese vehículo, con la fotogrametría esa que os he explicado, que es simplemente a través de fotografías medir. Entonces medimos las personas, medimos las deformaciones y ahí empiezan a encajar las piezas del puzzle, una cosa y otra. Entonces hay que atenerse a muchos factores, los cuales la misma policía, ellos mismos me lo dicen a mí, Miriam, es que no podemos, es que no tenemos tiempo y tenemos que rellenar diligencia tras diligencia tras diligencia. Y yo siempre digo, bueno, pues por lo menos basaros en la evidencia forense, que si recoges muchas, y eso ya es un consejo como perito, ¿no? Si os pasa algo de decir, pues mira, he tenido un golpe tal, muchas evidencias. ¿Y las evidencias dónde están? En la fotografía, hacer vídeos, hacer todo, porque de ahí sale la evidencia. Y es maravillosa después para tratarla. Y para que te diga la verdad de lo que realmente ocurrió, tanto si es un suicidio, como si es un homicidio, como si es un accidente, que tú sabes que los accidentes no existen. Pero bueno. Es súper interesante porque al final los que trabajamos en esto, cuando hablamos entre nosotros es como, claro, falta tanta investigación que hablamos Sí. mucho del factor humano, factor vehículo, factor vía,
ponemos porcentajes, Sí. pero en el fondo, no sabemos no qué ha puedes. sido. ¿Qué ha sido la Claro. distracción? ¿Ha sido el móvil? ¿Qué ha sido la causa? Porque otro día dije Yo a te los alumnos, aseguro, sí, no, pero yo te aseguro que en los informes periciales que yo hago, al final tienes que saberlo todo y tienes que detallarlo todo. Lo de la fuerza instructora es meramente informativo, ¿no? Y es verdad que luego hay juicios en los cuales se depuran responsabilidades, a lo mejor de manera errónea por eso. Pero en los informes periciales que se hacen de verdad con un perito, dice, es de parte, sí, es de parte, pero es real. Es real, ¿por qué? Porque tienes que llegar a saber lo que es. ¿Por qué no puedes tú salir, por ejemplo, y hablamos del caso de Esther López, y ser, por ejemplo, un asesinato machista, ¿no? ¿Por qué no? A la hora, ay, no, es que ha sido un accidente y cayó en la cuneta. Eso se tiene que determinar y se determina solo con la evidencia forense. No hay más. Es difícil, pero es posible, que es lo que quiero que quede claro, ¿no? En todo esto. Voy a poner el cable porque creo que me voy a quedar sin luz. A ver. incluso con el tema de drogas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos determinar que el consumo de esa droga determinó el accidente, ¿no? O sea, claro, al principio es como, Claro, sí, pero sí, sabemos que hay mucha gente, que conduce y consume cannabis, ¿no? Pero no todos claro. tienen accidentes. Entonces, Y además te digo otra cosa, muchísimas, más de lo que te parece. Pero que yo haya consumido cannabis, que no puedo hacerlo, y obviamente tengo que ser responsable a la hora de subirme a un vehículo para conducirlo, no te está diciendo que este no se haya saltado un stop y me haya matado. creo que ha sido la causa. Sin embargo, si te Claro, hacen la prueba de drogas, va a quedar como que la causa fue esa. exacto. Y yo, por ejemplo, el chico este que dio positivo en cocaína, luego llegó otro coche que lo arrolló otros 25 metros, desplazándolo el cuerpo 50 metros. Tú imagínate cómo quedó esa persona, como si hubieran arrollado un gato. Y le dice la Guardia Civil que se vaya, que ya le cogerán declaración, cuando las evidencias forenses están en el vehículo. Porque si tú atropellas a una persona, tienes evidencias, restos humanos en ese vehículo que tienes que meter en esas diligencias. Las tienes que recoger. No es posible que tú le hagas un testimonio, o sea, le cojas testimonio 8 días después, que luego te digo que no es que le eche la culpa a esa Guardia Civil, sino es que no tienen tiempo para realizarlo de manera, o si tú imagínate que hay 2 personas en ese destacamento y tienen que hacerlo todo. Es que no se le puede pedir peras al olmo, pero que tengamos en cuenta que eso obviamente hace que fallen los datos, fallen las estadísticas y que haya gente. ¿Tú cuánta gente ves en la cárcel por accidente? Sí, hay delitos contra la seguridad vial y obviamente se pagan, pero no hay tanto como debería. Y Miriam, es una pregunta un poco rara, ¿vale? Pero ¿te ha pasado que a lo mejor alguna familia te contrate para demostrar, no? Imagínate una familia, unos padres han perdido un hijo en un accidente y están súper convencidos porque según la policía y tal, la culpa ha sido del otro. Te contratan y finalmente se determina que no, que la culpa fue de su familiar. Ha Sí, pasado también lo hay. esto. ¿Y cómo Sí. actúa la familia? ¿Rechaza eso? ¿Se lo cree? ¿No se lo cree? Depende. Yo lo normal, yo te lo hago desde mi experiencia personal. Yo cuando voy a Sí. hacer un caso de parte, yo lo miro y veo si coincide la evidencia forense, o sea, y no le cobro nada a la gente ni nada, es por propia ética personal, ¿no? Veo si hay evidencia forense que corrobore esa teoría. Si la hay, te digo que sí. Entonces no me pasa lo contrario. Porque si no la hay, no cojo ese caso y no lo hago. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, y por ponerte un ejemplo, el caso de Mario Biondo, que no tiene nada que ver con los siniestros viales, pero por todos conocido, los padres, después de toda la evidencia forense y demás, los padres siguen convencidos de que hubo un asesinato, ¿no? Un homicidio. Y eso entra dentro, y tú como psicóloga lo sabes, del delirio. Llega un punto que es un delirio. Y yo no puedo, o sea, es que yo soy totalmente independiente como perito judicial o experto forense. Necesito tratar una evidencia forense que me arroje lo que realmente ocurrió y plasmarlo en un informe técnico. Es imposible que yo ponga aquí lo que tú quieres escuchar. Y, por ejemplo, con el caso de Lucía Vivar me pasó que ellos sabían que había algo raro, obviamente, sus padres, pero me dijeron, la que corre en las cámaras no es nuestra hija, porque había unas cámaras que la graban y demás. Y dijimos, bueno, pues vamos a medirla.
Y la persona que pasaba por esas cámaras era la misma medida que la pequeña en el momento de fallecer, porque aparece su altura en la autopsia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y ellos lo aceptan perfectamente, no porque determine el final, porque yo sabía cómo iba a ser ese final, pero sí determina algo que tú has creído durante 6 años y en los cuales la ciencia te está diciendo la realidad, que sí era la que pasaba por ahí. Claro, porque a nivel Y es así. psicológico como que necesitamos que nos Sí, una confirmen lo que yo tengo en mi justificación, cabeza. claro, Mi pero eso no explicación es que siempre va a posible. ser beneficiosa para mí y mi entorno. No, y que es como un descanso, necesitas ese descanso y yo he tenido casos que he dicho que no, porque yo sabía que era más delirio que lo que la evidencia forense, que incluso puede no haber evidencia forense, pero si yo no lo puedo demostrar, no te voy a hacer el caso. Claro. Pero vamos, que el 99% de los informes técnicos los atestados, eso que quede claro, que algún error tienen. No hay ninguno perfecto, ninguno. Y claro, por ahí siempre se puede colar, ¿sabes? La ciencia. Qué pena, ¿eh? Vale, Sí, vamos a es muy leer el triste. chat porque no, porque nunca sabemos exactamente lo que pasó. Decían por aquí que, además de la charla, y que esa que has comentado, que querían que le firmaras el libro. Estaban Hombre, diciendo. claro. Vale, una persona se iba. Vale, creo que no hay ninguna pregunta. Quieren que el libro y el trabajo. Bueno, pues. Pues me ¿Alguien tiene pasaré y alguna os lo pregunta? firmaré. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario más que quiera hacerle a Miriam? O en general. Es que como hablo ¿Nada? tanto ya, los aburro. No, pero ha sido. No. Ha sido súper interesante. Espera, que están escribiendo. A ver qué nos dicen. Dicen, es un trabajo enorme y muy difícil. Enhorabuena. Me Muchas encantaría. gracias. Felicidades por tu libro y por todas las explicaciones. Útil y muy valioso para nosotros como futuros formadores. Muy Sí, interesante. Muchas gracias. muchas gracias a Vale, pues vosotros. sí. Y me ha encantado estar aquí con vosotros, María, un ratito charlando maravilloso. Y nada, y ya nos veremos en otra. Espero que, bueno, me quedo con la cosa que os ha gustado el libro y ya con eso soy feliz. Sí. Y Yo ya sabía está, que les iba ya. a gustar, por eso lo elegí con mucho mimo y sabiendo que les iba a interesar. Yo lo sabía. Ujú. Pues de verdad, muchísimas gracias. Y nos veremos por aquí. Si sois formadores, pues ya te diré, nos encontraremos seguro. Pues nada, Miriam, muchas gracias a ti por estar ahí con nosotros, de verdad que sí. Estoy segura que se han llevado información súper valiosa que les va a servir, aunque no sea pues técnicamente dentro del el trabajo de ellos, pero a la hora de Sí, concienciar a los demás ya les sirve, entonces eso para mí es súper importante. genial. Y hablaremos para la charla esta que me has comentado, lo hablaremos tío por privado y la proponemos, pero creo que es muy, muy guay, ¿vale? Perfecto. Así que un placer. Pues nada, nos despedimos todos. Que Pues vaya muchas muy bien. gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chaito. Hasta luego a todos.